Bienvenidos a Doran Doran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, bienvenidos a, por fin, nuestra segunda temporada de Doran Doran. Bravo, Baksu, Oni. 박수 박수. Baksu. Los extrañé mucho. Yo también, y bueno, para los nuevos somos Elena y Paloma, y muchas gracias a los que están de vuelta por escucharnos nuevamente, y muchas gracias por la larga espera. Esperamos que durante nuestra ausencia hayan estado muy bien. Nosotras hemos estado bien, pero con muchas actividades. Yo, algo personal. Mi hermana vive en Holanda y mi hermana, su esposo con 2 niñas vinieron a Corea después de 3 años. Por COVID ella no pudo venir a Corea. Entonces yo estoy intentando sacar máximo, como tiempo al máximo para pasar con mi familia y estoy muy feliz. ¿Y tú, Paloma? Bueno, he estado ocupadísima, por eso estamos grabando esto con un poquito de anticipación, porque me mudo a otro estado, muy lejos, Sony. Me voy a Luisiana. Ahí, Luisiana. sí, hace mucho calor, no me gusta eso, pero estoy emocionada con el cambio, así que hemos estado muy ocupados entre cajas, botar cosas, donaciones, viendo qué nos vamos a llevar y qué no, así que ha estado de Sí, locos. eso es la parte que más cuesta, ¿no? Sí. Pero estoy emocionada por eso. Y hoy, para despedirnos de Saint Louis, que es donde estoy viviendo actualmente, fuimos a un café coreano donde comimos bingsu y bungeoppang, que es uno de mis favoritos. Sí, en Corea ya es difícil comer pan, pan de pescado, como diría, que tiene Sí, forma de pescado, no tiene pescado adentro, sí, pero adentro pan. tiene porotos rojos adentro. ¿Frijoles rojos? Mm. ¿Y te gustó desde el principio? Sí. Porque hay muchos extranjeros que dicen que odian ese sabor, que cómo puede saber dulce esos frijoles. Entonces, oigan, pero ustedes sí comen mole. Así. Mole también es dulce, ¿no? Ay, a mí desde el principio me encantó y creo que el pat, que es el frijol rojo, la pasta de frijol rojo, es una de mis cosas favoritas en este mundo. Espero que experimenten algún día ese porotos rojos, dulces, que se llama pat. Es un sabor totalmente nuevo, pero a los coreanos les encanta. Es muy Mm. rico. Y si, bueno, si quieren saber, alguien tiene dudas, nos pueden dejar en nuestro Instagram o en Twitter, como saben. Y les puedo dar recetas con pat porque he aprendido a hacer dampat pan, que es el pan. Ah, champapán, sí, pan con porotos dulces adentro, ¿no? Con ese relleno. Sí, porque aprendí a hacer la pasta. La encontré y la hago yo misma. Guau. Sí, como buena dueña de Sube, casa. sube fotos de la historia que tenemos que actualizar. También pido disculpas, pero como de verdad necesitábamos vacaciones como de todo, ¿no? Y un poco estar lejos de redes sociales también. Pero ya, sí, vamos a empezar de nuevo con mucha energía, ¿no? Mm. Sí, hemos tratado de subir cosas, pero hemos estado muy ocupadas, así que ha costado. Pero sí, venimos con mucho más ánimo ahora. Oni, pero además de todas las cosas que hemos hecho, bueno, con nuestras familias, de mudarnos de tú con tu hermana, hay una noticia muy buena que tú tienes, ¿o no? Sí, es que me llamaron las personas de Netflix Corea. Es de una teleserie que se llama Surinam. Ya va a poner en Netflix. Y ahí ellos estaba buscando una persona coreana, un coreano que pueda hablar portugués, porque necesitaba corregir la conversación, como la conversación de soldados, digamos soldados brasileños, y me llamaron. Y la verdad es que a mí me gusta mucho estudiar idiomas y yo no tenía como ninguna intención de ganar dinero con eso, no, solamente para viajar mejor estudié portugués por 1 año y saqué certificado de CELPI-BRAS, nivel intermedio, y yo un poco descarada estaba diciendo a todo el mundo, sabes que yo hablo 4 idiomas, coreano, inglés, español, portugués.
sí hablo bien, pero sí. Y por eso me llamaron y yo podía trabajar con ellos. Entonces le dije, bien, y la verdad es que pensé que tal vez sí, tal vez no, no estaba muy segura. mm, Pero cuando llegué ahí me di cuenta que sí tengo buen nivel de portugués porque tenía muchas cosas que corregir. ¿Bien? Y lo que quería contar es que aprender siempre gana. Bien. Sí, Ustedes tal vez, habrá muchos estudiantes de coreano que estén estudiando coreano sufriendo mucho, pero la verdad te puede abrir, te puede abrir muchas puertas en el futuro y nadie sabe qué te va a esperar, ¿no? Porque a mí me tocó trabajar con Netflix, fue una experiencia maravillosa y me gustó mucho y también el pago es muy bueno y porque es un idioma minoritario en Corea. Entonces, ustedes, coreano también es un idioma muy de minoría, ¿no? Entonces, los que estén estudiando coreano, fighting, que siempre estudiar gana, no vas a perder nada. Eso quería decir. sí, sí, una seca Oni, así que cuando salga en Netflix la serie Surinam Mm, y la vean, van a ver ahí el trabajo que también hice Oni yo. Elena hizo. eh, Sí. y mi trabajo era portugués. Sí, bueno. Bueno, y hemos preparado esta segunda temporada con mucho cariño para ustedes y antes de comentarles algo nuevo que tenemos, les queremos comentar que vamos a comenzar a monetizar el podcast. Y muchas gracias por ayudarnos a llegar hasta acá y por escucharnos tanto y ayudarnos a salir de la pobreza. Sí, muy importante, aunque sea poco, tenemos que ganar algo, Algo, sí, sí, porque porque somos pobres. somos pobres y hacemos esto con mucho cariño y sí, y esperamos poder llegar muy lejos. Algún día imagínate, Oni, que nos vaya tan bien que podamos hacer juntas en Latinoamérica con nuestra audiencia. ¿Te imaginas Ah, soñando? sí, espero que llegue ese día pronto. Para ese Yo también. día estaremos trabajando siempre para ustedes. Sí. Como pudieron escuchar, el episodio de hoy está auspiciado por Anchor y pusimos el sponsor al principio del episodio, antes de la intro, y de ahora en adelante vamos a ir poniéndolo así, para que sepan y no se asusten o no dejen de escucharnos. Y bueno, y además tenemos una nueva sección en nuestro podcast, así que esperamos que les guste mucho y que participen mucho. Antes de presentarles nuestra nueva sección, queremos agradecerles por los mensajes que nos dejaron desde nuestro último episodio y destacar algunos de ellos. Bueno, en mensajes de Twitter, ¿vamos? El primero es de Misty Fox, Melissa y C12H2211. Muy raro el nombre, Sí. pero sí, ella nos sigue mucho, me cae muy bien. Y dice que le dio mucha risa cuando comenté de que al director de la película se le cayó el carnet. Con eso Mm. intercambiar los tags de los nombres. De hecho, mucha gente Oni comentó que le dio mucha risa ese comentario y no sabía que tenía tal vez, que era tan graciosa. Me siento orgullosa después porque pensé que a mí se me había caído el carnet con ese comentario. Mm, a todos, ¿no? Y los que no, luego va a llegar ese momento. Va a llegar algún momento en que todo se nos va a Y caer. diciendo, en vez de decir juego de calamar, ustedes también van a empezar a decir juego de camarón. Camarón. Sí. Sí. El siguiente, Es Susej KR o tiene el mismo apellido que nosotros, KR. Ah, sí. ¿Sí? Hoy escuché por primera vez un podcast y ese ha sido el episodio 6 de Doran Doran KR hablando de All of Us Are Dead. Y wow, de verdad que disfruté mucho escucharlas. Me informé sobre cositas súper interesantes y ellas se me hicieron súper agradables. Me encantó. Yo también, sí, a mí también. Me encantó leyendo tus mensajes porque la verdad es que tal vez Paloma y yo somos raritas.
Sí, No, tal vez. Somos raritas, somos ¿sí? ricas, Y sí. siempre hablamos de cosas raras. Y cuando llega ese mensaje que le gusta mucho el podcast, entonces siento que tenemos más amigas que podemos compartir esas conversaciones, ¿no? Sí, esas conversaciones bien ñoñas que tenemos, Oni. Sí, y me encanta ese tener esa amistad con amigos latinos. Espero que nos sigan mandando mensajes. Me encanta leyendo. Sí, a mí también, Oni, porque te acuerdas que cuando recién estábamos pensando con la idea de hacer el podcast, nos preocupábamos mucho porque nosotras no somos particularmente graciosas. Somos Mm, educativas, pero no particularmente graciosas. pero tampoco somos muy educativas porque nosotros nos interesa estudiar cosas que nadie estudia. Entonces, siempre raras y siempre recuerdo que tú y yo cuando estábamos en Corea, estábamos conversando de temas que para nosotros es súper interesante, pero para los demás tal vez no. Entonces, siempre estábamos diciendo, oye, qué bueno que estemos hablando en español, que nadie nos entiende, ¿no? Si Sí, no, va a pensar, qué raras son ellas que hablan de cosas puras, cabezas súper, de pescado, como dirían en Chile. sí. Sí, pero por eso nos agradan mucho sus mensajes y saber que nos encuentran simpáticas, porque de verdad es un apoyo muy grande, porque no dudamos mucho en empezar este podcast, pero cada vez nos dan más, ¿cómo lo podemos decir? Como apoyo y más ganas de seguir compartiendo con Claro, ustedes. ese apoyo emocional, Sí, ustedes son geniales. sí, muchas gracias. Y bueno, tenemos un mensaje en Instagram. ¿Vamos, Sí, Paloma? ya de Muga Blog, que dijo que todo el drama y el romance estudiantil sobre en All of Us Are Dead le sobró un poco, pero y algunas cosas más le fallaron, pero quitando eso le pareció una serie muy disfrutable. Me encanta también. Sí. Y yo entiendo eso, en especial si eres mayor, Mm, tal vez se te olvida un poco lo que era ser adolescente y te sí, parece sí, un sí. poco como oculcoridad, como lo aprendimos anteriormente, un poco cringe, Sí puede ser. Pero pero, antes pero éramos así, ¿no? Pero éramos así, o sea, Éramos si así. uno Mm, recuerda bien, yo creo que si hubiera estado un ataque de zombies en mi colegio y yo sí. sí le hubiera dicho al niño que me gusta, que me gustaba. Y hubiera Mm, tratado de aprovechar ese momento, así que lo entiendo. Entiendo los dos puntos. sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y otra vez, muchas gracias por sus mensajes y sus likes. Recuerden dejarnos sus comentarios, likes o preguntas en nuestro Instagram o Twitter. Tenemos Twitter también, ¿sí? Sí, Y en Twitter somos más chéveres, sí, somos más más bacán, populares. Sí, ¿sí? Y ahí el nombre es bien fácil, Doran Doran KR. sí, de ambas plataformas, Doran Doran KR. Y recuerden también darnos 5 estrellitas en Apple Podcast y en Spotify, porque así podemos llegar a más fans de los dramas, expandir nuestra comunidad y como otras personas dirían, sus estrellitas son nuestro sueldo. Sí. Y recuerden que siempre nos pueden mandar sus mensajes, preguntas o comentarios a nuestro Instagram o Twitter. Y por favor recuerden darnos estrellitas en Spotify y Apple Podcast también. Solamente queremos que nuestra voz llegue a más personas, Ujú. que de verdad queremos compartir y hablar sobre esos temas que siempre hemos tenido Paloma y yo y queremos tener más amigos. Sí. Bien, Y bueno, ahora les queremos presentar a nuestra nueva sección que se va a llamar ¿Por qué en los dramas? Gusto subversivo. ¿por qué? Y les voy a decir por qué. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esta nueva sección queremos responder todas esas cosas que a veces pasan en los dramas o que generalmente pasan en los dramas y que tal vez nos lleven a cuestionarnos como, ¿esta sí es así en Corea? O ¿por qué hacen esto? Y que estas cosas que en otros momentos en el podcast no teníamos tiempo para responderlas. Y además queremos que en esta sección ustedes también participen, así que si tienen una pregunta sobre los dramas cada semana, nos dejan un mensaje y vamos a escoger las que nos parezca más interesante. Esperamos responder todo y nos lo dejen saber, ya saben, por nuestras plataformas. Y esta semana hemos decidido explicar uno de los grandes misterios de los Y K-dramas.
misterios y la parte más jugosa de este podcast, vamos a hablar sobre Popo. Y kisu. Y la pregunta Sí, en español traducida es, ¿por qué en los dramas los protagonistas se dan besos de pescado? beso de pescado, pero en el último episodio. En el ¿Por último qué? episodio. Y un beso así que es como besar una pared, así. La verdad es que es es una pregunta para usted, pero también es pregunta para nosotros, porque los coreanos cuando ven una telenovela de América Latina nos sorprendemos muchísimo porque desde el primer episodio se besan, pero se besan de verdad y van a la cama. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Para nosotros es como un choque cultural, en serio. Sí. Porque en Corea nosotros ya estamos acostumbrados a ver el beso, beso, no, no beso, el piquito, el popo en el último episodio. Y me preguntaron varios estudiantes, como ustedes saben, yo soy profesora de coreano, entonces mis alumnas me preguntaron varias veces sobre eso y yo le voy a responder. Es porque en Corea el sexo, no solamente el sexo, sexo y todas las actividades sensuales Como las expresiones de son afecto. de, eso, son muy tabú. Bien. Ujú, Por ejemplo, 사랑하다 es amar, ¿no? Pero entonces de verdad hacer el amor, ¿cómo se dice? 섹스하다. ujú. Y beso así, como tú dices, beso de pescado, eso es 뽀뽀하다. Pero besar, besar así sensual es 키스하다. Sí. Entonces ahí, como viendo el idioma y la realidad como es inseparable, porque el idioma refleja cómo es la sociedad, entonces ahí podemos ver que todas las expresiones sensuales son inglés. Kiss, sex, así, ¿no? Sí. Entonces, con nuestro idioma, imposible expresar. ¿Bien? Entonces, eh, ¿cómo nos besamos o cómo hacemos amor los coreanos? Sí, como ustedes, también lo hacemos. Por eso existe este país y hay muchos coreanos que nosotros también reproducimos, hacemos todo, pero solamente la forma de expresar es diferente. Por ejemplo, es muy, muy, muy tabú. Por eso, cuando alguien se está besando en la calle, nosotros lo miramos súper mal. ¿Bien? Sí. Lo miramos súper mal. Y algunos gritan diciendo, oye, hazlo en tu casa. Que para ustedes no le importa que estamos acá, como para ustedes, nosotros no somos seres humanos, nosotros decimos eso. Y eso yo creo que muestra gran diferencia de cómo nosotros pensamos. Ujú. Eh, es un lugar público, ¿no? Entonces, en un lugar público no puede hacer cosas tan personales, digamos. Por eso en Corea no hay muchas personas que por ejemplo, porque como por ejemplo en Chile es muy común escuchar toda la historia de una persona en el bus o en el metro, ¿no? Sí. Pero en Corea eh, es, lo miramos muy feo. Sí hay gente, pero muy menos, muy, muy, muy poco. Como por ejemplo, si alguien te llama, entonces dice, ah, estoy en el metro, te llamo después. Eso es una persona normal en Corea. Es muy importante que nosotros no hacemos ninguna cosa privada o de intimidad en el lugar público. Eso es muy importante acá. Sí, y se nota particularmente en lo que tú comentas, Oni, de que está la diferencia estricta entre el popo y el kisu. El popo, que es como el Sí, piquito, como el beso de pescado, así como, ¡mua! Así, sí, es considerado apropiado, puede sí, ser, pero, por ejemplo, en español tenemos tan solo la palabra beso. sí, En cambio, en Corea están las dos, porque uno es el besito así como ya besito cariño y que no se la puede dar también, por ejemplo, en la mejilla a una amiga o algo mm, así. Pero mm, el kisu, que es como el que se ven en mm, las teleseries, telenovelas, por ejemplo, latinoamericanas, pero que en sí, Corea rara vez se ve, es considerado mucho más íntimo y como sexy y como casi que sí, un paso más allá y ya están en la cama. Entonces, sí, como tú dices, se considera como exhibicionista. sí. Entonces, como
si tú besas en Corea, entonces tú eres exhibicionista. Sí, Lo miramos así, ¿bien? Y por eso no nos gusta, mira, como yo estoy viendo esa protagonista y no queremos que la protagonista sea exhibicionista, ¿entiendes? sí, Por eso termina en un popo nomás, ¿ya? sí. Porque como nosotros queremos ver que, entonces ellos, como un cuento infantil, ¿no? Por eso la princesa y el príncipe vivieron felices. Como nosotros queremos esa conclusión, pero no queremos ver todos esos detalles, ¿entiendes? Sí, o sea, Por eso termina. se asume que lo van a hacer en algún momento, pero no tenemos por qué verlo. Ajá, Porque es, se supone que para la persona que lo ve, para la audiencia, es incómodo ver eso. sí. Es- Yo también bueno, después de ver tantas telenovelas, después disfruté, confieso, disfruté, ¿sí? Pero como cuando lo vi por primera vez, como me sorprendí y como no pude concentrarme, como, ¿cómo? Y veo que de verdad están besando, ¿cómo puede ser? Me sorprendí mucho. Y la verdad, eso quería preguntar. Por ejemplo, cuando era estudiante, a mí siempre me gusta viajar, pero cuando era estudiante no tenía plata. Entonces siempre cuando estaba viajando me quedé en un hostal, en un dormitorio, compartiendo con 8 personas así. Y como pasa muchísimas cosas, ¿no? Como Ujú. somos jóvenes, entonces había una cama y como deberían dormir separados, pero dentro de ese dormitorio pasó algo, entonces los dos estaban durmiendo en una cama y había una chica que como cambiaba de ropa, pero como no le importaba si estaba nosotros o yo o otra persona, ¿bien? Y yo me sorprendí mucho, ¿no tienen vergüenza? Yo pensé eso, pero mis amigos coreanos dijeron, ellos piensan que somos no somos seres humanos. ¿Cómo pueden hacer eso? Los coreanos entendieron así. Y tú, como latina, ¿cómo lo entiendes? No sé, o sea, yo siempre he sido un poco más pudorosa para esas cosas, tal vez por eso me hallé bastante cómoda, fue muy cómodo para mí vivir en Corea, ¿Sí? porque pero sí, o sea, no era tan extraño, por ejemplo, que después de educación física la gente se cambiara de ropa enfrente tuyo. Varias personas, hay algunas que les daba más vergüenza, pero otras no. O no sé, típico que en Chile en los parques están las parejas besándose y casi que así. A mí me da un poco de pudor porque Mm, más coreanizada, pero nunca se considera como que es problema de ellos. Y sí, se considera un poco tal vez como no tan agradable, pero no es, y tal vez con un poco de, ¿cómo lo puedo decir? Malos modales, pero no tanto como en Corea. Es como, Es bas- más que modales, los coreanos lo entienden, ellos piensan que no somos seres Humanos. humanos, Ah, piensan que sí, somos como un mueble, que no les importa el comportamiento que están haciendo ellos, como es tan molestoso, cómo puede hacer cosas tan privadas, piensa que somos un perro o qué. Y yo le dije, oye, pero no exageren, que no es algo, yo creo que como mi interpretación era eso, que los extranjeros son más individualistas que nosotros, entonces no les importa no tiene esa intención, creo. sí, sí. Pero los coreanos se enojaron. Entonces, yo creo que mis amigos no son locos, muchos coreanos piensan Sí, así. ahí está la diferencia, porque por ejemplo en Chile Ajá. se puede considerar como ya, es como, no es muy bien visto, es como un poco malos modales, pero no es como Mm, que hoy casi que nos consideran como humanos, como no humanos. ajá. Sí, Demasiado, sí. sí, Pero por esa cultura, no pueden ver besos en drama. sí. Eso sería nuestra respuesta. Pero ha ido cambiando, yo creo, un poco, ya son un poquito menos de pescado, porque yo me acuerdo que la primera vez que vi un drama Oni, que fue Full Mm, House, en el año mm, 2003, 2004, por ahí, mm, yo me sorprendí porque en el último capítulo se dan un beso y era realmente como dos paredes o dos maniquíes besándose. Y mm. con fuegos artificiales de fondo y todo, pero besándose. Y yo quedé como en shock, fue como que incluso fue un poco incómodo para mí verlo porque era como que no querían besarse.
Mm, eh, pero eso es Sí, nuestro es estilo, su estilo, que sí. no mostrar detalles, Sí, ¿sí? lo sé. Porque antes, por ejemplo, cuando veo películas muy, 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 muy antiguas, entonces ahí veo que como dos, el hombre y la mujer miran los ojos y después la cámara muestra el cielo. Ese era, ahora como es gran avance, porque por lo menos, piquito, Sí, ¿sí? Hay algo. sí. Bueno, veamos cómo desarrolla nuestro popo y si podemos ver algún día Kiss en drama. Sí, Veamos. y bueno, esperemos que le dé mucho amor a esta sección, así que la próxima semana o en el próximo episodio se den una pregunta para por qué en los dramas, punto suspensivo, nos escriben, ¿ok? Mm. Y bueno, ahora, Oni, vamos a empezar con el tema que nos convoca, el drama del día de hoy. 스물다섯, 스물하나. Mm. Ya sabes esa canción, ¿no? De 존재만으로. Sí. Cuando sale esa canción ya empezamos a llorar, ¿no? Sí. No sé, solamente soy yo que llora. Esa canción. Miss you. 한동안 난 멍하니 지내 뻗어 네 생각으로 힘이 나네. Esa parte, esa, Sí. esa canción me encanta. Y bueno, como yo viví esa época, por eso como yo de verdad confieso, lloré muchísimo. Yo soy muy fría, nunca lloro, pero viendo ese drama lloré mucho. ¿Y tú qué tal, Yo Paloma? también, ¿Tú también Oni, lloraste? lloré muchísimo, Wow, sí. wow. Bueno, 25-21, también conocida como 25-21 en inglés, en el personaje que le llaman, yo creo que esa es una de esas series, Oni, que yo creo que se va a transformar en un clásico. Sí, estoy segura. Y otra vez que yo recuerdo que cuando estaba en Chile, mis amigas me contaron, es que mi mamá ama drama y siempre llora. Y yo creo que ya tengo esa edad de señora que llora viendo drama porque como es la primera vez que lloré viendo drama, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué? Estas lágrimas, ¿qué significan? ¿En serio? Sí, No, hoy, Oni, yo lloré desde, no me acuerdo, ya no cuento, creo que lloré desde el capítulo 4 en adelante. Todos los capítulos, o sí, sea, como que sí, ya sí. mi marido está acostumbrado como, ya su hobby es ver cosas coreanas y llorar. ¿Y él no llora contigo? ¿Tiene que llorar contigo? Pero no he visto esa, pero el otro día Sí. estábamos viendo Hotel de Luna y como que lloró un poquito. Ah, sí, buen esposo. Bien, me gustó mucho ese, es que esto es un poco, eh, la vez pasada nosotros estábamos viendo 지금 우리 학교는, como de zombies, ¿no? Ujú. Otra vez es de, habla del colegio, otra vez, Sí, pero hemos estado en una racha de dramas estudiantiles, Oni, sí, desde Boys Over Flowers. sí, pero esta vez es un poco diferente porque no habla solamente del colegio. Ujú. Ahí empieza a conocerse, pero después habla cuando ya están grandes, ¿no? Y Sí. bueno, esta serie está ambientada en 1998 y trata sobre la relación entre los personajes principales de esta historia. Les avisamos que si aún no han terminado de ver esta serie, que de aquí en adelante habrá spoilers. Así que es su responsabilidad si quieren seguir escuchando. Sí, les recomendamos que vuelvan el domingo después de que terminen de verla en Netflix. Y bueno, ahora, Oni, vamos a comentar sobre los personajes. Y el personaje principal es Nahito, interpretada por la famosísima, hermosa, preciosa Kim Tae-ri, excelente actriz. Y bueno, Hito es una joven estudiante que es de 17 años que aspira a convertirse en una esgrimista profesional. Y tiene una personalidad súper fuerte y súper determinada y muy alegre en general, muy positiva, muy luchadora. Y ya creo que es su amor, Peggy Jin, interpretado por Nam Joo-hyuk. Sí, Es un adulto joven que proviene de una familia rica, pero debido a la crisis económica, su familia queda en la bancarrota.
se deben separar y él debe dejar sus estudios y comenzar a trabajar. Él es un joven trabajador con muchas habilidades, es muy responsable y popular. De hecho, Hito y Jin se conocen cuando ella tenía 17 y 21 y comienzan una amistad muy bonita. Y ella, lo que es curioso, es que ella siempre lo trata como a un igual. Siempre lo llama Jin o Becky Jin y nunca le dice opa, que sería lo esperado en ese tipo de relación donde él es mayor y ella es menor. Y a pesar de que la trata, y a pesar de que él la trata como alguien menor, claramente, eh, él confía y se apoya mucho en ella. Y vemos, bueno, cómo esta relación evoluciona durante el transcurso de los años en esta serie, pasando por su noviazgo hasta su ruptura, que es a los 21 y 25, y que le da el nombre a esta serie, 25 y 21, que es la edad en cuando terminan. Koyurim, interpretada por Bona. Bona es idol. Es una joven esgrimista y medalista de oro en las Olimpiadas. Hiro la admira profundamente, pero cuando comienza a practicar juntas, comienzan una enemistad. Yurim tiene una personalidad un poco fría, pero aún así, ella es muy sensible a los otros que esperan de ella y que dependen de ella, porque ella viene de una familia de escasos recursos, pero la familia es muy unida y ella trabaja muchísimo para mantener la familia. Sí. Conoce a Ijin desde la infancia ya que su madre solía trabajar para la familia de Ijin. Sí, creo que eso, Oni, de hecho, en la traducción no se notó mucho porque varias personas me preguntaron de mi familia que cuál era la relación entre Yurim, Ijin y la mamá de Yurim, porque parece que en español no se daba a entender de que la señora era Ayuma de la casa de él, de Ijin. Era como la No, señora que los ayudaba a es hacer que las cosas de la casa. no mencionó directamente, pero dice que tú sabes que la familia de Ijin era Chaebol y eh, la familia, la familia de Ijin patrocinó a Pegyurim, ¿entiendes? Por eso ella pudo seguir su carrera como esgrimista. Sí, Así conoció, pero como trabajar como, tal vez sí, pero no lo mencionó nunca. sí. Bueno, el siguiente personaje es Moon Ji-woon, que es interpretado por Choi Hyun-woo, y es un joven extrovertido que no está para nada interesado en los estudios, pero él sí está muy interesado en la moda, en ser popular, en la cultura popular, el hip hop, etcétera, etcétera, y en todas las cosas que eran como populares de su época. Y él está muy, muy enamorado de Yurim, que al final se convierte en su novia. Y Ji Seung-wan, interpretada por Lee Ju-myung, es la mejor alumna de la clase. No de la clase solamente, de la generación. Sí, de toda la generación. De toda la generación. Es muy inteligente, popular y es la mejor amiga de Chiu desde la infancia. Tiene una personalidad muy decidida y siempre tiene estrategia Sí. y tiene un sentido de la justicia muy fuerte. Tiene un programa de radio de online, algo así como un podcast de versión antigua. La versión antigua, sí. Ok, el último personaje que vamos a comentar es Shin Jae-kyung, interpretada por So Jae-hee, y es la madre de Hido, con quien tiene una relación súper conflictuada, siempre pelean, y ella es la principal anunciadora del principal noticiero de VS, y ella tiene una personalidad muy fría, muy dura, calculadora e impasible, lo que la lleva a tener muchos problemas con Hido, que es mucho más apasionada y expresiva con lo que le pasa. Y bueno, vamos a comentar tan solo sus personajes porque hay muchos personajes importantes, pero estos son los más relevantes en la historia principal y también en la vida de Hido, porque estas personas que nombramos antes eran sus mejores amigos y también Jaekyung, o sea, la mamá de Hido, es muy importante para cómo Hido es y su personalidad y muchos de los conflictos que ella tiene.
Y bueno, y ahora pasando a la discusión, Oni, tú tienes un rumor, que es un rumor, no está confirmado. No está confirmado, pero como ustedes saben, Kim Tae-ri es como Hido, es muy alegre siempre. Pero ella mencionó en una entrevista, después de terminar todo ese drama, ella dijo que ella ahora va a tomar un descanso larguísimo porque está súper agotada. Entonces, ¿por qué estaba tan agotada? Ahí había muchos rumores, pero no están confirmados. Dice que primero ella era la única que tenía mucha experiencia en actuar. Los otros, por ejemplo, la que menos sabe actuar era la Bona, eh, que, que trabajó como Song Yurim. Bien. Entonces, como ella era la única que tenía más experiencia en actuar, tenía que cubrir las actuaciones malas de otras personas. Y también dice que el guionista no sabía escribir bien, porque la verdad es que cuando nosotros vemos como sus obras antiguas, la verdad que no me suena ninguna. No, yo creo que es su primera obra que tuvo éxito. Entonces dice que la guionista no sabía escribir Ujú. bien, por eso Kim Tae-ri tenía que discutir muchísimo, pelear con ellos para que tuviera más sentido el drama. Mm. Por eso dice que quiere tomar un descanso larguísimo y no sé si ustedes también están de acuerdo. ¿Ustedes piensan que la historia sí era muy lógica, sí tenía mucho sentido? ¿Qué opinan? Sí, o sea, yo igual no me parece tan extraño el rumor porque Kim Tae-ri no ha actuado en muchas cosas, pero ella es muy buena actriz y es muy inteligente. Ajá, Y pareciera, Oni, que como que se tuvo que hacer cargo de toda la serie, de la actuación, de la dirección, de la sí. dirección de actores. Sí, por eso dice que, Pobrecita. ya como es la primera vez que me sentí tan cansada grabando un drama, entonces voy a tomar un largo descanso así, dijo, y desapareció de verdad. Bueno, Wow. y bueno, Bueno, acá a mí me gustó mucho esta serie porque yo viví esa época y la verdad es que está explicando súper bien cómo era el ambiente de esa época y yo quiero explicar algunos detalles porque ustedes no vivieron en Corea, ¿cierto? La ujú. palabra que aparece muchísimas veces es IMF. Nosotros decimos IMF, pero en español es FMI. Es una crisis económica que del país. Em, todos los países tienen deuda, pero el país cuando está en esa crisis no tiene la habilidad de devolver ese dinero. Entonces, esa organización económica toman algunas medidas que ustedes para devolver ese dinero tienen que hacer ciertas cosas y si lo cumplimos, ellos nos ayudan. Si no, bancarrota. No sé si entendieron bien o no. Por ejemplo, Rusia ahora está recibiendo el dinero de FMI. La verdad es que es el nombre de una organización económica. Ujú. Entonces, Rusia ahora eh, está en crisis y para em, para como castigar, ese FMI bajó el nivel de país, como el nivel de confianza, diría, 6. Sí. Y eso es lo que pasó a nosotros en esa época, porque esa organización, Corea, tenía muchísima deuda en esa época, por eso bajó el nivel de confianza del país como 6 grados, Oh, que wow. lo hizo lo mismo. Entonces, hay muchas empresas em, fueron como tenían que cerrar y recuerdo que en mi clase había 55 alumnos, pero en esa época de FMI, 35 amigas no pudieron pagar la matrícula.
Y la matrícula de la secundaria es muy, como, es casi nada, no es nada, pero no pudieron pagar. Y recuerdo que en esa época que de repente había muchas personas que perdieron trabajo, que ganaron muy poco dinero. Entonces, recuerdo que fui a la casa de mi amiga y el invierno de Corea es infernal, hace muchísimo frío. Es Pero como horrible. no te... Sí, es horrible, hace muchísimo frío acá. No se puede comparar con el frío de Santiago de Chile, porque yo pensé, oh, Santiago es muy caluroso, pensé, pero el frío de Corea es infernal, en serio. Sí, Y como el papá, yo no sabía eso, pero pude sentir ese ambiente que el papá de mi amiga perdió el trabajo y fui a la casa de mi amiga y no había calefacción. Entonces tú puedes entender, imaginar cómo puedes vivir tú en Corea, el invierno de Corea, sin calefacción. Es casi es morir, imposible. Sí, es morir. imposible. Entonces pero éramos como muy niñitas, entonces no sabíamos como que estaba pasando esa tragedia en Corea. Entonces mi amiga dijo que, hace calorcito, entonces quédate más cerca de mí. Y como leímos Full House debajo de cubrecama con mi amiga, porque hacía mucho frío. Entonces ahí en la cubrecama, oye, acá estamos calentitas y leímos Manoa. Sí, Recuerdo eso. Entonces ahí había muchas personas con problemas y por eso Hido tenía que ir a otro colegio por IMF, ¿no? sí, porque cierran el club de esgrima de su colegio original Sí, y, y tiene que dejar de practicar esgrima. Entonces, para seguir practicando, tiene que cambiarse de colegio. Y lo otro que sí. puedes ver en esta serie, Oni, es lo de las campañas de recolección de oro, que eso yo no lo sabía, yo sabía de la crisis, pero no sabía de que hubo campañas para recolectar el oro de la gente para poder pagar Sí. estas deudas económicas del país. Ahí ustedes pueden saber que en cada vez cuando hay crisis, los coreanos piensan primero el país, porque nosotros pensamos que si no existe el país, no existo yo. Piensan así. Entonces, por ejemplo, en IMF es básicamente porque había mucha deuda del país, ¿no? Entonces, para apoyar eso, muchos coreanos vendieron como, donaron oro y todas las cosas que son caros. Donaron todo eso. Sí, y Y, también, Oni, por esa época, o sea, en esa época, debido a la crisis, lo que se ve mm, en la serie en 25-21 es lo que le pasa a la familia de Itin, mm, que está basado en casos reales que pasaron, de familias que eran muy ricas, que eran chaebol, como en mm. el caso de Itin, que tuvieron que declararse en la bancarrota porque muchas industrias desaparecieron o empresas se fueron a la ruina. Sí, y eso nos sorprendieron mucho porque en Corea tenemos un dicho, 부자가 망해도 3대가 간다. Eso significa que aunque haya bancarrota de una familia, si son de una familia rica, esa riqueza mantiene 3 generaciones. Ujú. Pero rompió ese mito IMF, porque de verdad había muchos chaebol que nosotros pensábamos que ese chaebol va a mantener para siempre, siempre va a existir porque eran muchísimo, muy, 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 muy ricos, pero desaparecieron. Por ejemplo, buen ejemplo sería Teu. ¿Te suena Ah, el sí, nombre Teu, Teu? sí. Teu desapareció Sí, en Chile en eran muy IMF. populares las cosas Deu, pero nosotros en Chile decíamos Daiwo. Eh, ok. Daiwo, pero Y sí, así. Samsung, Samsung. Samsung, sí. Sí. Hyundai, Hyundai. Hyundai, Sí, sí. pero yo me acuerdo Eh, cuando chica de la sí. marca de Daiwo, que era muy famosa, y me acuerdo de haber oído pequeña sobre la crisis económica, obviamente en las Mm. noticias, y yo pequeñísima, así que no entendía qué pasaba, pero después de eso sí que Daiwo desapareció. Sí, desapareció totalmente. Ujú. Y yo, porque por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, como eso era niña, no entendía bien qué estaba pasando, pero, por ejemplo, recuerdo que mis amigas Ujú. que tenían papás que trabajaban en DEU,
vivían en una casa mucho más grande que mi casa, siempre llevaba ropa más cara que yo y de repente todos se volvieron pobres. Entonces, yo no, en esa época yo recuerdo esa confusión que no pude entender lo que estaba pasando Ujú. y ahora viendo ese drama, yo pude entender mi infancia. Sí, eso te iba a preguntar, Oni. ¿Crees, Mm, según lo que, cómo se muestra este momento en la historia de Corea, tú crees que es realista? Muy realista, Sí, porque antes de esa crisis, todo, como recuerda que Ijin tenía un auto súper caro, sí. un Ferrari. mm, Y, y te dije antes, recuerda que ese Voice Over Flower, ese episodio, como les Ujú. comenté sobre esa historia de Orange Joke. Ah, sí, en el primer episodio lo mencionan. Le dicen, ah, un jovencito Ogenchichok viene a vivir en este barrio, ¿no? Sí, Orange Joke que anda, Orange Joke te dije que como tiene esa imagen que es una leyenda que los ricos siempre andan en un Ferrari y ahí tira una naranja y, oye, súbete, algo así. Sí, sí. Te dije, ¿no? Sí, sí, Por sí. eso lo llamamos como Orange Joke. Y Ijin puede ser Orange Joke. Sí, de hecho, la mamá de Sungwan, cuando lo recibe en la casa, lo llama Ogenchichok. Le Sí, dice, ah, ¿recuerda? como, sí, lo Sí, recuerdo. sí. Y, Y ahí, antes de IMF, Corea antes era muy, muy, muy pobre, pero después, como nosotros tuvimos un desarrollo increíble, un desarrollo económico increíble, entonces los coreanos ahí empezaron a viajar mucho, gastar mucho dinero, y ahí apareció ese concepto de family restaurant. ujú, Entonces ahí vamos y comemos bistec. Antes no teníamos ese lujo de comer bistec, ¿bien? sí, Siempre comíamos carne en sopa, porque no estábamos bien alimentados. sí, por eso en Corea Pero también las sopas con pedacitos de carne son muy populares, pero en las últimas todavía. Mm, décadas mm, la gente es como todo un evento ir a comer carne, como mucha ajá. carne, porque era Y, poco, no mm, había casi. y si todavía como la comida tradicional, porque como hemos vivido pobre para toda la historia, entonces todavía esa sopa con pedacito de carne es una comida muy popular, ¿no? Ujú. Pero como también es un símbolo de los viejos, que los viejos siempre comen kukbap, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Eh, Entonces, ese IMF, yo creo que es una historia muy, muy realista, en serio. Sí, yo también creo que se muestra muy realista porque tal vez para alguien que es extranjero dice, ah, pero como alguien tan rico se puede volver tan pobre que el hijo tiene que repartir diario. Pero eso pasó Ajá. en Corea. Y en Sí, ese no, sentido, Oni, no es un caso exagerado, porque yo de verdad vi a muchos amigos que eran siempre muy pobres, siempre, como se nota que son ricos, pero ujú, de repente súper pobre, como ni sí, puede comer. Entonces me sorprendí mucho. sí, y de hecho sí, muestran que Itin vivía en el barrio de... ¿Dónde vivía? En Apgujeong, es uno de Sí, los Apgujeong. barrios Sí. más caros de Corea. Y Mm, termina viviendo en un departamento, ni siquiera departamento, era una pieza sí. espantosa y esas cosas pasaron. Y de hecho, durante toda la serie Oni siempre Mm, pensé que Hito fue súper afortunada y era una privilegiada en el fondo, que su mamá pudiera trabajar en la televisión, que fue una de las pocas industrias que continuó, o alguna de las industrias sí. que continuó. Mira la casa de ella. Es que los coreanos, si un coreano vive en una casa que tiene Ujú, jardín, es rico, porque como siempre les digo, también sí, como tengo que confesar, que cuando estaba viajando por Brasil, visité un día, el bus estaba pasando esa zona de favela sí. y me sorprendí mucho porque como dice que, este es un barrio pobre y me sorprendí mucho, ¿en serio? Pero las personas que viven en favela tienen casa más grande que la mía, porque los coreanos todos viven en una casa como de tamaño armario. Sí, ¿Sí? y en departamentos, así que cuando
alguien en Corea te menciona que tiene una casa, no un departamento, sino que vive en una casa, es como, tiene platita. Platita, platita, Sí, mucha plata. platota, Sí, platota. platota. Sí, Sí, corrige. Sí. sí, platota. Entonces, Y sí, ujú. Y de eso podemos. hecho, ¿mm? Sí, dime. No, que de hecho eso también lo representa súper bien. El privilegio de Hido es cuando la entrenadora de esgrima le dice Shide noru kueta, Mm. que significaría como a ti esta generación te salvó, que es la generación que fue Época, esta más que época, generación. sí, más que Esta época te salvó. te salvó, Mm, que es la época terrible del IMF, pero gracias mm, a eso ella pudo mm, al final terminar siendo una representante nacional de esgrima, porque mm. muchas jovencitas ricas ya dejaron de practicar esgrima porque se volvieron pobres. Sí, eso. Y también muchos dicen que antes de IMF, muchos coreanos creían que si alguien trabaja mucho, todos pueden ser ricos. Nosotros creíamos en eso, pero por el IMF ya pensamos que, aunque nos esforcemos mucho, a veces no nos devuelven. Ujú, Esas cosas nos aprendimos y la verdad, después de eso, la sociedad coreana se volvió muy competitiva, porque después de eso, el gobierno coreano empezó el neoliberalismo. ujú. Entonces, ahora acá hay mucha competencia. Entonces, cuando los chilenos dicen que, ay, Corea, en Chile hay mucha competencia, yo veo igual que Corea, Sí, ¿entiendes? sí. Sí. El Y ambiente es muy parecido, en serio. es súper parecido y siento que igual los coreanos tienen como mucho más fresca esta idea de que en cualquier momento se pueden ir a la ruina, porque han pasado por tantas tragedias en los últimos 100 años, en donde Sí. muchas de las generaciones antiguas, tu generación o incluso que eres Mm, esta generación, mm. le pasó que vieron mucha riqueza y de repente pobreza. Ajá. Entonces la Es que competencia, Ujingo Game, juego de calamar, exactamente, juego del no es calamar. algo como, yo cuando vi ese juego de calamar no pensé que es historia de otra persona, que son cosas que me puede pasar también. Sí. Y bueno, otra cosa que también se aparece en la serie Oni, que es, creo que era más practicado antiguamente en Corea, pero muestra un poco también cómo la gente estaba desesperada en ese tiempo, y es lo que pasa con la familia de Yurim y con el Kieton. Hay que explicar primero a la gente qué es Sí. el Kie y el Kieton. Sí, es un concepto, yo creo que en Chile no existe ese concepto, No, ¿cierto? no, no hay, pero en México sí hay, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, en México sí hay. Sí. Interesante. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en Chile no hay, creo que no hay. Mm, mm. ¿Qué? Le explico. ¿Qué es algo? Lo hacen entre amigas, ¿bien? Sí, Entre amigas. Es una asociación que suele organizar la gente para prestar asistencia financiera mutua o promover la relación de amistad. Por ejemplo, mi mamá tiene 3 grupos de qué, oh, ¿en ¿bien? serio? Sí, mi mamá también, pero como es algo que, como por ejemplo, ya en mi generación nadie hace qué, porque Ujú. somos un poco, digamos, prestando la palabra de mi abuelita, somos más occidentales, no somos Sí, muy coreanos. Entonces nosotros ya no hacemos qué, pero como en la generación de mi mamá o de mi abuela siempre hace qué. Entonces, ¿qué es qué? Tiene 3 grupos de qué, entonces cada uno es un grupo de con sus amigas de la secundaria, un grupo es de amiga con las amigas del gimnasio, así. Entonces también, son generalmente eh, también se puede hacer con los vecinos antiguamente, también, ¿no? vecinos también, Sí. sí, con los vecinos también. Entonces, lo hacen, puede hacer, crear un grupo de qué, es una asociación, pero lo puede hacer con tus amigos íntimos, pero también, como tú dices, con los vecinos o con las personas del gimnasio que son conocidos, pero sí, que no son tan amigos, también es posible. Entonces,
¿para qué lo hace? Por ejemplo, em, para, por ejemplo, tú ahorrar dinero no es difícil, no es fácil, ¿no? No, no es fácil. Pero si tú tienes un grupo de amigos, entonces ahí, si tu amiga siempre dice, oye, tienes que ahorrar cuánto dinero y tienes que entregar ese dinero hasta este fin de mes, entonces como a fuerza te motiva un poco más para ahorrar, ¿no? Entonces, para ese motivo, hacen ese que. Por ejemplo, hay un grupo de que, mi mamá, Ujú, eso es para ahorrar dinero, para, porque como hay momentos que necesita mucha plata, ¿no? Entonces, este año ahorra ese dinero por un año ujú. y cada año entrega el dinero y ahora junta ese dinero, ¿no? Y pasa a una persona y el próximo año a otra persona y el próximo año a otra persona, ¿entiendes? Sí, Entonces, así a fuerza, tú, como digamos que ese que es de 5 personas, como más de 10 personas no he visto, pero de 5 a 8, así. Entonces, a fuerza, tú tienes que ver con esas personas por muchos años, ¿no? ujú. Entonces, eso es el motivo, mantener la amistad y también a fuerza tú tienes que ahorrar dinero, Sí, ¿entiendes? ya averigüé, en México se llama la tanda, tanda. Wow, los En mexicanos, yo siempre, es que con mexicanos come comida picante, tenemos muchas cosas en común, en serio. sí. Entonces, Sí, somos hermanos. sí, como explicaba la ONI, un grupo de Mm, conocidos juntan como en tipo como en un pozo común cierto dinero, mm, entonces estás obligado a ahorrar. Y por ejemplo, mm, digamos que después de 5 meses le dan mm, en 5 personas, entonces en un mes, al mm, primer mes te toca a ti todo ese dinero y tú puedes mm, usarlo para algo. Después al mm, próximo mes, a los próximos 3 meses, me toca a mí mm. y así. Sí, en Corea en general es un año. Mm, Ah, harto eh, tiempo. Y sí, bueno, hace tiempo. sí. Y también es primero como hay algunos como metas de qué. Mi Mm. mamá tiene un que para ahorrar dinero y pasar ese dinero cada año. Y otro que es, es solamente para disfrutar. Ah, ya. Este grupo junta dinero para viajar juntas. Ay, qué Entonces, si entretenido. alguien, sí, entonces si alguien dice, ay, que este mes como tenía muchos gastos, por eso como no tengo suficiente dinero, pero entonces hay otras amigas, pero no vas a viajar, nosotros ya planeamos para ir a Europa, ¿qué pasó? Entonces, eh, así, y también ella quiere viajar, ¿no? Entonces, Sí, a fuerza, ahorra ese dinero y pasa ese dinero, como, ¿entiendes? sí. Y Oni, hablando de Entonces, que eso no mm, hay en Chile, lo que pasa es que en Chile solo hay estafas piramidales. ¿qué es ese? Es que en Chile hay algo parecido, pero al final es una Mm, estafa piramidal que le dicen el círculo de la abundancia o algo así, el mandala de la abundancia, y es un poco esa idea de que tú vas poniendo dinero y en un mm, momento te lo devuelven, pero es una estafa. como Tinder Swindler, algo Sí, así. algo así. Ah, los chilenos Sí. son muy inteligentes. Sí, pero Pero, ujú, entonces, ¿qué ton? Ton es dinero, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué ton es dinero de ese qué? Bien. Entonces, ahí hay una como presidente siempre de ese qué, se llama Quechu. Chu es de Chuin, dueño. ujú, Entonces, Quechu. Y esa persona siempre, como siempre, elegimos en un grupo de que la persona que como calcula mejor, que la persona más seca, va a ser Quechu, ¿entiendes? ujú. Pero hay algunos Keju eh, que hay que guardar ese dinero, que desaparecen con ese dinero. Ah, y eso es lo que Cuesta le pasó a la mucho. familia de Yurim. Sí, eso pasó. Mm. Sí, porque Entonces, como los jóvenes no entienden por qué puede pasar ese dinero a un desconocido. Porque, por ejemplo, como yo ni presto dinero a mi hermana de sangre. sí, pero es que Entonces, sí. en Mm, Corea yo creo que en especial en las generaciones mayores hay mucha como esta cultura más de confianza y de confiar en el otro porque como que hay mucho responsabilidad en el grupo y que eso se mm, refleja en la idea del qué y el qué ton. mm. Pero yo imagino que en la serie esto pasa, en el drama, porque Mm, también por la época en la mm.
y que esta persona haya huido y se haya cagado, como se Mm, dice en chileno, mm, al resto del grupo es porque también había una desesperación mm, sí. y Mm, que es un punto súper importante para la historia porque ese momento hace a Yurim como que la hace como mm, cambiar o crecer también, porque se vuelve mucho más responsable, incluso mucho más responsable de lo que le pasa a su familia. mm, sí. Entonces, como no es solamente como viendo los personajes del drama, podemos entender cómo es la época. Exactamente. Y otra cosa, Chebol. No es Chebol. Chebol son los millonarios, pero Chebol, con CH, Chebol es castigo corporal en el colegio. Sí. Antes en mi época, Chebol era, sí existía, Chebol. Porque en Corea, nosotros siempre como yo creo que me enseñaron en casa que los profesores son como padres, entonces tenemos que obedecer. Entonces, aunque me pega, me castigan, nosotros siempre como un poco a fuerza teníamos que entenderlo, que lo hacen con un motivo educativo, ¿entiendes? Ujú. Pero como Sunwan dice, mm, hay profesores locos que lo hacen porque le gusta, mm, ¿entiendes? Sí. Entonces ahora está prohibido el chaebol. Eh, la ley sí existía por mucho tiempo no, como por 20 años más o menos, que ya está prohibido cualquier tipo de castigo corporal, pero antes era muy, muy común. Bien. Entonces, yo recuerdo que cuando yo un día, mi profesor me dio muchísima tarea y yo era muy rebelde cuando era pequeña, entonces no lo hice. Y él ya dijo que si no lo hace, si no hacen ustedes, voy a, y como hay un palo y con ese palo va a pegar mi trasero como 40. Mm. Ay, no. Y yo no lo hice, entonces, como me pegó 40 veces. Mm. Entonces Ay, me pobrecita dijo que Oni. lo hiciera el próximo día, si no me va a pegar doble. Pero soy rebelde, no lo hice. Y sí que, pero como mis papás también, como mis papás, por eso vinieron, que como es demasiado. ¿Sí? Porque esa Sí, eso es tarea como me demasiado, parecía sí. estúpida, que como, era escribir caracteres chinos 100 veces. Ujú. Mm. ¿Y tú crees Ah, que eso es como muy lógico? ¿Que de verdad ayuda mucho a aprender? mm, Creo que no. no, no No. mucho. Entonces yo le dije No. al profesor, le dije, es que yo ya memoricé, son caracteres que yo ya sé. ¿Y para qué necesito hacer la tarea? Le dije. Rebelde, le dije. Y Sí, se súper enojó. rebelde. Entonces, pero como es mi tarea y tú, ¿cómo te atreves contradecirme? Así dijo. Entonces, él me pegó no para educarme, porque se enojó, porque como yo estaba contra su autoridad, ¿entiendes? Ujú. Sí. Y sí, como lo odio todavía. Me Lo odio imagino, con ni todo mi terrible. corazón. Lamento mucho que te haya pasado Sí, eso. Y bueno, eso se ve claramente en la serie, como con el profesor que le pegaba a Chiung sí, y siempre ha que sido Seungwon Chiun. siempre lo Pero defendía. ¿por qué pegó a Chiun? Nunca pegó a Seungwan, ¿cierto? Es porque Sí, porque Seungwon, Seungwan era la mejor estudiante del colegio y también era de familia rica, ¿sabes? Porque ella sí. también vivía en una casa, em, pero Chiun no. Mm, Por eso. Sí, Oni, a mí el personaje de Mm, Seungwon y todo lo que pasa con ella, de cómo se enfrenta al mm, colegio para que terminen de hacer los chebol o la práctica de los castigos corporales, me recordó mucho a ti porque tiene tu personalidad así como fuerte y rebelde, pero inteligente. Gracias, pero
vivir con ese carácter en Corea no es fácil. Mi vida es muy dura, Sí, mi vida es muy dura acá. sí, como le dice Am, la mamá, de hecho, como que si para vivir tienes que aprender a ser más, como doblarte o si no te quiebras. sí, pero bueno, Sí, todavía no estoy quebrada. sí. Sobreviví. Sí, yo ni con esa parte yo sí, yo con esa parte lloré mucho, me Sí, llegó mucho en el corazón. sí, ¿verdad? Sí, como la mamá al final la apoya y decide y ahí uno sabe que es igual a Sí, l Sungwan es igual a su yo mamá. ¿por qué soy rebelde? Porque mis papás también son así. Es Sí. algo de la familia. Y también como recuerda por qué el profe pegó a Chio por usar esa polera de Shin Chae-won. Sí. Sí, eso yo creo que mucha gente tal vez no lo entiende y me dio mucha risa porque, para los que no sepan, la polera con la que llega o la camiseta con la que Jiwoon llega al colegio, esa bien colorinche, bien Mm, colorida, y que todo es como, oh, wow, qué camiseta más cool y más guay. Es la camiseta con la que atraparon, mm, la policía atrapó a un criminal prófugo que se llamaba Shin Chang-won. sí. Es como Robin Hood, pero también era más o menos guapo y tenía muchas mujeres, entonces para los coreanos se veía como un personaje de una película, algo así. Sí, sí, ya, bueno, entonces un poco de contexto. Lo que pasa es que también, bueno, considerando que estaba en época de crisis, en los 90, finales de los 90 en Corea, en esa época también había muchos casos como de corrupción de políticos Ajá. que se empezaron a salir a la luz, y entre medio estaba este Shin Chang-won, que es este criminal que cometió crímenes de robar dinero y en algún momento terminó preso en en la cárcel de alta seguridad de Busan y logró escapar, que es una historia, averigüen un poco porque es súper interesante. Y lo que pasa es que lo persiguieron 2 años y medio y se burlaba de la policía básicamente porque no lo podían atrapar. Y se hizo muy popular porque él además robaba y donaba mucho dinero a los ancianos, a la gente pobre, a instituciones para los discapacitados, incluso ayudaba como voluntario mientras estaba, Bueno, pero como no todo, entonces no todo, él era sí, un hombre un tipo que sabía hacer bien el show. sí. Y entonces se hizo muy popular porque era guapo, las mujeres lo Mm, consideraban guapo, los hombres lo consideraban cool y como esta figura que iba en contra de la autoridad y que además ayudaba a los pobres. Y entonces fue como casi que hubo como un poco de una idolatría o como casi que se sí, convirtió en una celebridad. sí, Porque además en sí, él era muy popular entre las mujeres, tenía muchas novias que se volvían locas por él. sí. Y es por eso después de salir en la noticia, esa polera fue muy popular. Sí. Y yo recuerdo que en el mercado así estaba vendiendo 신차원 셔츠, así lo estaba vendiendo. Sí, esa fue la polera con la que lo capturaron cuando la Ajá. policía llegó y lo encontraron con esa polera que, para los que no sepan, esa polera Mm, de hecho es de marca, de mm. alta costura, Sí, de se llama Missoni. Missoni, Missoni. Missoni, sí. Pero qué pobre Missoni, porque Missoni es una marca lujosa de Italia, italiana. Sí. Pero después de Shinchawan, bajó bajó la imagen, como arruinó la imagen de esa marca. Por eso antes siempre como en el departamento, no, departamento no, en el gran almacén, Ujú. estaba en el grupo como al lado de Chanel, Louis Vuitton, pero ahora no está. Sí, pobre, Pobre. sí, pobre. Sí. Pero yo creo que esa escena en donde llega Jiwoon con la polera de Shin Chang-won Mm, y que lo castigan por eso, yo creo que representa súper bien el espíritu de Jiwoon, que es como ante rebelde. toda autoridad, Sí, excepto mi mamá. sí. Y eso. Y por Y eso lo castigan también, porque ajá. era como enfrentarse a la autoridad y burlarse de la autoridad, usar esa polera, básicamente. Pero por eso él tiene gran éxito, ¿no? Después él tiene su negocio y es un 사장님 con mucho éxito. Sí, mucho, tenía buen ojo para la moda. Ajá. Y bueno, Sí. y hay otra cosa que me pareció muy tierno. Ahora ya no Ujú. está, pero antes sí existía plan de celular de parejas. Y Sí. yo también
con mi, con mi pololo tenía ese plan de celular de pareja porque como siempre, como lo llamaba por noche, en la noche, como, "Bue", así, sí, en todas las noches. Mm, Sí, que pueden hablar sí. gratis con Ajá. las parejas, ¿no? Sí, pero como fue muy molestoso porque yo ya terminé, que como soy, como era niña, entonces terminé ese amor no duró mucho. Entonces, quería terminar ese plan, pero para terminar ese plan teníamos que ir juntos a esa tienda y firmar, entonces tenía que ver a ese tipo de nuevo. Fue horrible, ¿eh? Sí, Eso, pero sí, Oni, esa escena me dio tanta risa porque es tan real y he sí, visto, bueno, es cuando yo como ya un recién divorcio. llegué, es como un divorcio, es como ir a Sí, firmar el divorcio, porque sí, yo cuando vivía en Corea, creo que mm, todavía había, entonces supe de algunos amigos mm, que tuvieron ese problema y era como todo un drama, mm. porque era como ir a firmar el papel del divorcio. Sí, pero eso ya hace mucho que antes sí existía, pero ya no. Ujú. Y entonces es como algo de esa época, podría decir. Y Furausu. Recuerda que como Eso. Yuri y Hido siempre corre a... ese tipo de tienda no existe en Chile, ¿cierto? Tiendas que alquilan, se puede alquilar como una biblioteca, pero como tú N- pagas dinero, prestas No, no, libros. no hay. em, Que es eh, como parecido como cuando te acuerdas el videoclub, cuando uno arrendaba películas por VHS, eso pero lo sí hacías lo hay. mismo con los libros, sí. Libros y de videos. Hay dos. Ujú. Y Purausu era súper popular, pero había rivalidad. Hay un grupo que era súper fan de Purausu Ujú. y otro grupo de Kopoda Namja, Boys Over Flower. Dos grupos. Mm. Sí, Entonces yo estaba en el grupo de Kopoda Namja, Boys Over sí, Flower. de Flowers, Pero como sí. la verdad es que Purausu es una manhwa coreana, pero Kopoda Namja es japonesa, ¿no? Entonces, como mis amigas, para molestar, porque como que son fans de Purausu, me decía, tú eres una traidora a tu patria, algo así, como, ¿por qué no Casi que apoyas eres Purausu? Purausu es la mejor, como, casi que pro japonesa, Oni. sí, sí, entonces me dice como, Begun no significa traidora, Eso mismo, esa es una palabra que aparece mucho en esta serie, sí, que, que se la hacen a Yurim y que la ponen, de hecho la pintan en la pared, en la parte en donde Ijin llora mucho, sí. porque lo ve en el túnel que le dice Koyurim, Mekup no. Y Mekup Koyurin no. Begun no, ¿sí? Y Ujú, ahí puede aprender dos cosas. Begun no es traidora a la patria y lo usa en general durante la época cuando éramos colonia de Japón. Bien, ujú, entonces había gente que trabajaba para Japón, entonces lo llamamos Begun no. Y lo dice sí, a Yurim también. Y también es muy importante que lo escribió en color rojo, porque en color rojo escribir el nombre en color rojo en Corea significa muerte. sí, como que quieres que esa persona se muera y es Ajá. horrible. Así Entonces que ahí viendo, bueno, como por eso ellos querían borrar ese, ¿no? Como sí, para nosotros es difícil ignorar. sí, yo también lloré mucho con esa parte. Sí. Ay, es que como es un drama, de verdad, como tú dices, va a ser un clásico. Mm, Sí. Y bueno, siguiendo con el tema de Full House, Sony, ¿a ti te mm, gustó? Que escuché de que Full House, bueno, para la gente coreana, como que ya sabían cómo iba a terminar la serie, de que mm, básicamente no terminan juntos porque en Full House también tiene una historia un poco parecida, mm. pero yo no la leí y nunca supe de ella porque Es es que más yo leí antigua. solamente un libro, Ujú. pero es como drama, muy, muy drama. Ah, No me ya. gustó. Entonces no Ah, pude ya. terminar. Porque como ellos siempre dicen, tiene que empezar a Full House, que dice, no, como es como gastar tiempo, no lo leí. Ah, ya. Mm, Y oye, una de las partes que me encanta de esta serie, o sea, que me da mucha risa, mm, es cuando la mamá rompe el cómic de Full House sí, y ella tiene que dibujarlo nuevamente, como porque no sí. sabía cómo arreglarlo, y tiene No una tenía falta. que hacer, pero ella que tiene que devolver el libro, ¿no? Pero si, Sí,
si el libro está roto, ella tiene que pagar el dinero, pero como ella es estudiante, no tenía ese dinero, entonces la idea de ella, la solución. La solución que ella encontró era como dibujar esas hojas y ponerlo ahí, ¿sí? Sí, Y y pensó que hoy, nadie se daría cuenta, pero ¿cómo no? como obvio se iban a dar cuenta, Oni, pero lo que a mí me dio, primero, los monos que hizo, los dibujos horribles, Sí. Y pero lo que ortografía más horrible. eso mismo me dio, Oni, me dio un retorcijón de guata al ver cuando gritó, cuando escribió we and we, con una Sí, cantidad de falta de sí. ortografía. We and de son 3 sílabas, pero ni una sílaba estaba bien. Y Peggy Jean Sí, dice que, oye, por favor, estudia la ortografía. Yo no pude dormir por un mes, por 3 meses, así un poco exagerado. Yo no pude dormir, no conseguí dormir después de ver ese we and de. sí, es que esto es ni siquiera de, yo creo que ni siquiera un huecuquín como yo, Mm. un extranjero lo escribiría tan mal, Oni. No, es que a veces los extranjeros tienen mejor ortografía que coreanos, porque ustedes estudiaron la gramática, pero Sí. y eso pasa. Mm. Bueno, lo que pasa es que seguramente mucha gente que ve dramas y tal vez no sabe mucho de coreano, es que el coreano no son símbolos, por ejemplo, como pasa no son caracteres como pasa en chino o en japonés, sino que es alfabeto. Entonces uno puede tener faltas de ortografía. Y las faltas de ortografía de Hido era como escribir a veces con H y con B larga. Sí. Sí. Bueno, y la otra Entonces, parte, Oni. sí es algo como si tú escribes buzón de voz, pero eh, buzón de voz son una combinación de 3 palabras, pero ni escribió ni una bien. Voz Sí, en vez de Z, S, algo así, ¿entiendes? sí, así, horrible, sí. Horrible. Como para mí, como soy profesora, es una pesadilla. Sí. Sí. Y ahí, bueno, regresando al tema, esa parte fue muy chistosa que ese Ijin se enoja, ¿no? Sí. Sí, Ijin se enoja cuando escucha la conversación entre Hido y ¿te diste cuenta que ese esgrimista que estaba conversando con Hido Ujú. era esgrimista que era medalista de oro, de verdad? Ah, ¿en serio? Por ser tan guapo, ¿no te diste cuenta, no? No, no me di cuenta. Sí, pero es esgrimista, de verdad. Ya. Después de sacar esa medalla de oro, salió en muchos comerciales por ser guapo. Bien. Ah, no sabía, es un esgrimista real de la Real, vida. real. Y también actúa súper bien, ¿no? Oye, Y sí, yo ahí pensé que era un actor así como un es, actor. es, es un guapetón, ¿bien? Sí, estaba Triste guapísimo, sí. que está casado, pero bien. Ah, ya. Y, y Ijin, escuchando la conversación, se enoja porque a Ijin lo llama Ijin, pero a él lo llama Opa, ¿no? Sí, Mm, yo esa parte, porque yo la vi en coreano, entonces cuando la vi me dio mucha risa. sí. Y dije, ¿cómo lo habrán cómo habrán traducido esto? Y lo revisé en español y no lo traducen. Y es la mejor parte, que Itin se enoja mucho porque a él, al guapetón, le dice opa, que es como Sí. hermano mayor, de cariño, y a Mm. él le dice, como tú dices, le dice Itin nomás, así como si fuera un cualquiera. Un cualquiera, sí. Y también upa, cuando llama a alguien upa, suena como puedes sentir más cariño, pero al mismo tiempo un poco como coqueta, ¿no? Entonces, Sí, por eso se como... enojó. Y después dice que, vamos a beber. Y ella dice, cool. Sí, lo ujú. aceptó. Y entonces va a beber con ese opa, entonces más enojado. Sí. Sí, es que ir Fue a muy beber chistoso como eso. un opa es como, Sí, ya como coqueteo, sí. sí, que ya aceptó ese coqueteo, entonces se enojó con yo ahí viendo que él estaba girando ese parasol, ¿no? Entonces, que como viendo esa escena, yo pensé, tal vez como cuándo va a parar ese. Me dio mucho miedo, pero fue muy chistoso esa. Sí, sí, y del dibujo también que le hace y que como, ándate con tu opa. Sí, sí, muy chistoso. Mm, Sí. mm, Sí, hay uno como que se empieza a ver un poco más las intenciones reales de Eating con Hito. sí, pero también me gustó mucho esa parte que como él es adulto, entonces sí espera que Kido sea adulta también, ¿no? Esa parte Sí, pareció muy hermoso, hermoso.
Sí, de hecho, eso me gustó harto de la relación de ellos, porque nunca la sentí muy inapropiada cuando ellos eran más jóvenes, a pesar de que Mm, él la quería mucho. Y yo mm, creo que el amor que se veía entre ellos pasó a ser amor romántico, como ellos dicen, pero siempre fue un sí. amor muy puro, muy como Ah, de amor como más profundo, como que podrían haber sido amigos o podrían haber sido hermanos, o sí. pero es este amor como más amor. Sí, porque el amor tiene varios aspectos. No solamente el amor es algo físico o algo como de pasión, no solamente tiene ese aspecto, ¿no? Y a mí me Ajá, gusta ese drama porque muestra cómo es el verdadero amor, ¿no? Porque el sí. amor es, a veces tu novio es como tu mejor amigo, como tu hermanito, eh, como tiene varios aspectos y mostró Sí, muy tiene bien. muchas Sí. gamas, sí. Pero, y después por eso mismo, cuando ya ellos crecen y ella lo besa, y ella le Mm, dice en algún momento, porque que ella también quiere, le pregunta, ¿podemos tener este amor también? mm, Porque de cierta forma ellos siempre supieron que se amaban o se querían, como diríamos en Chile, sí. como ese amor más, ese amor más como fraterno o más como de amor nomás. Ujú. Pero después ella le dice, yo quiero también este amor, que es como ya el amor más romántico, más Mm, apasionado. sí. Y también, me gustó mucho Hido porque ella es una mujer que expresa lo que piensa, y ese carácter no es muy fácil ver en Corea. Sí, Eh, eso te lo comentaba el otro día, algo que me gustó mucho de esta serie fueron los personajes femeninos, son todos súper fuertes. sí, Incluso Yurim, que en un principio es como más pollita, como más de siempre hacer lo que se parece, espera de pero ella, era la pareciera más más fuerte. pollita. Sí, era súper fuerte, o sea, hacerse cargo de su familia y decidir, decidir irse a Rusia y dejar su nacionalidad es como wow, por el Mm, amor a su familia. eh, Como le dice Itin, es como una adulta, una vieja chica, como diríamos en Chile, una adulta, se hizo adulta muy joven. sí. Bueno, y entonces antes de pasar a la siguiente sección, a nuestra última sección, que ya se nos está pasando mucho el tiempo, quiero saber al final, ¿qué opinas de la serie y qué opinas del final de la serie? Fue súper controversial. Ese túnel, yo creo que es como una metáfora que, la adolescencia es muy oscura, ¿no? Siempre, Ujú. no es oscura, que nosotros no sabemos después de pasar esa adolescencia qué nos va a esperar, ¿no? Entonces, la adolescencia es difícil para todos, pero después de eso, como nosotros convertimos en un adulto, entonces por eso yo creo que ellos terminaron ahí en ese túnel, de adolescencia, ya ahora son adultos. Sí, y yo también concuerdo contigo, Oni, porque creo que hay mucha gente que esperaban que ellos terminaran juntos, pero yo siempre esperé de que iban a terminar porque la historia nunca fue tanto de su relación amorosa, sino de cómo el camino de ambos a la adultez y cómo se acompañaron y se apoyaron en ese camino en una adolescencia tan difícil para ambos o en una época tan difícil para ambos. Y por eso yo creo, lloré mucho con el final, porque el final me pareció hermoso, porque era como finalmente como el aceptar el llegar a ser adulto y el aceptar y agradecer esos momentos que se viven con una persona que te ayuda a crecer tanto. Y yo creo que ellos Sí, siempre van a ser como el primer amor, que siempre es especial y es distinto, porque es el que te ayuda como a madurar, pero no es el necesariamente porque no sea un amor para siempre, deja de ser menos hermoso. Así que yo lloré mucho y me encantó porque es como el cierre de un ciclo. sí, terminó bien. Terminó bien, porque es sanador. Eso me pareció, Oni, esa es la palabra, sanador. Sí. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra última sección de hoy, que es Palabras de hoy. Onure Tano. 오늘의 단어, Palabra número uno. 쪽팔려. 쪽팔려 es una expresión muy vulgar que se puede usar entre amigos de mucha confianza, que es como me da vergüenza. Sí, el sentirse avergonzado. Y esta palabra lo dice Hito cuando Ichin se da cuenta de los dibujos que hizo en el Full House, en el cómic.
que son horribles, y él corre y ella se pone a llorar porque tiene tanta vergüenza y dice chocpalio porque está muy avergonzada. Sí. Lo usa bastante, entonces si está estudiando coreano, vale la pena saber. 쪽팔려. Sí. Palabra número 2. 체벌. 체벌. 벌 es castigo, 첼 es corporal. Entonces, 체벌 es, bueno, ahora ya nadie va a usar esa palabra porque está prohibido. Pero acá era muy importante. Ujú. Y la tercera, Palabra número 3. 뇌물. 뇌물. Nuemul está directamente relacionada con el personaje de Seungwan, porque Nuemul es soborno. Y ella siempre da soborno. Y la verdad es que es parte de cultura coreana, como nosotros decimos soborno, porque nosotros cuando hacemos un favor, siempre es como algo como de educación, como para que se vea más educado, siempre da un pequeño regalo. Sí, antes de pedir un favor o después se da ese Sí, regalo. si te Sí, ayudó, entonces tiene que invitar un café o algo así, sino que es algo muy coreano. sí, que puede ser Entonces, como buenas modales, pero buena Seungwan lo modalidad. hacía para manipular. Sí, que como ese, le explico, la última palabra es chipap. Chipap. Chipap significa comida casera. Y como Ijin estaba solo, entonces siempre extraña comida casera, comida de su mamá, ¿no? Entonces Suan, para que él le diera permiso de ir a Suanyang, ese viaje De de estudios. graduación, de Ujú. estudios, entonces siempre le empezó a dar chipa, ¿sí? Para convencerlo. Y convenció. Es muy inteligente la chica. Pero lo convenció cuando se la quitó, Oni. Sí, muy Cuando mala. le generó la necesidad. Sí. Muy cruel. Sí, muy cruel. Y él dice que, oye, ¿cómo puedes darme y después quitarme? Sí, en ¿Cómo especial puedes ser? Sí, a alguien que trabaja y que es un ajá, joven solo, que tiene que comer ramen todo el día. sí. Ramen. Bueno, fue un drama muy amoroso, como me Sí. encantó. Entonces, cuando vayan a Corea, si ven algún restaurante que dice Chipap, son restaurantes que son más caseros. Así que los Sí, recomiendo estilo casero. porque estilo casero es lo más rico. Sí. Ok, entonces hoy les aviso que continuaremos nuestra segunda temporada de Doran Doran. Em, espérenos que estamos preparando muchísimos eventos O sea, muchas para series. y muchas series. Entonces, espérenos con mucho cariño y amor. Sí, y acuérdense siempre de dejarnos sus comentarios y sugerencias, sus preguntas, todo lo que quieran, sus saludos a la tía, a la mamá, a la abuelita, en nuestro Twitter o Instagram. Y bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y el próximo episodio vamos a comentar una de las series más populares de la comunidad ONI. ¿Qué serie? ¿Cuál era? Vincenzo. Sí, piensen yo. Es que Bien, sí, en italiano es Vincenzo, pero en coreano es sí, Vincenzo. sí. 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 Bueno, nos veremos. Chao. Chao, chao, 안녕. 안녕. 또 봐. 또 봐.